Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en Protagonistas. Juliana Buitrago Jaramillo, bienvenida a Protagonistas. Carlos, muchas gracias por la invitación. Doctora Juliana, médica, cirujano general, especialista y bueno, de su hoja de vida más bien nos habla usted. Bueno, Carlos, sí, yo soy cirujana general, soy cirujana vascular periférica y realicé la especialización de cirugía de trasplantes en la Universidad de Antioquia. Porque vamos a hablar de trasplantes y de otras cosas muy importantes que tienen que ver con el desconocimiento que tenemos sobre esto. Seguro que usted nos va a ayudar a abordar este tema, pero cuéntenos más de su experiencia en el ámbito médico. Bueno, Carlos, yo egresé como graduada en la Universidad de Antioquia y alcancé a trabajar un año en San Vicente Fundación Río Negro en el grupo de trasplantes y hace 2 años y medio constituimos el grupo de trasplantes de la Clínica Sommer, que tiene, pues usted sabe, unos 35, 36 años de experiencia en la región, brindando servicios de alta complejidad. Entonces le llegó el momento en que dijeron, bueno, adicionemos un grupo de trasplantes a toda esta oferta de servicios para el oriente antioqueño, pero no solo para el oriente, para Antioquia y para Colombia. ¿Y qué pasa pues en el oriente antioqueño que se ha convertido en ese epicentro del tema de salud? Bueno, Antioquia siempre ha sido icónico en los trasplantes de órganos, porque recordemos que el primer trasplante de riñón en Colombia y de hígado se hicieron en Medellín, Antioquia. Entonces ha tenido una trayectoria extensa y también a eso le sumamos el posgrado creado en la Universidad de Antioquia por estas personas fundadoras de estos primeros grupos de trasplante, que es uno de los 2 únicos posgrados en esta temática en el país. Y hay muy pocos en Sudamérica, entonces imagínate que es un centro de desarrollo de los trasplantes y así lo ha sido por muchos años. Entonces eso hace que en Antioquia perduren en este momento 4 grupos de trasplante de órganos, muy exitosos los 4. ¿Se está invirtiendo en ese ámbito en nuestros hospitales y en nuestros centros de atención? Yo pienso que los centros de alta complejidad sí invierten en esto, luchan día a día por sacarlo adelante. Creo que la pandemia ha sido un factor que ha afectado a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y trasplantes no ha sido la excepción. Trasplantes ha sido uno de los más afectados. Pese a esto, estas instituciones que tienen estos grupos han luchado porque sigan adelante a pesar de la gran caída en la tasa de donación a raíz del coronavirus. Bueno, es que estamos hablando de trasplantes, pero ayudemos a dilucidar esto, porque yo sé que los televidentes que ahora encuentran en este tema pues una claridad que usted seguramente nos va a dar, y es que efectivamente, ¿qué es el trasplante? ¿Cómo se da esto en el ser humano? Y bueno, ¿y en dónde vamos ahora con ese tema? Claro que sí, rico hablar de algo que sea distinto al coronavirus en este momento. Entonces el trasplante es un procedimiento quirúrgico en el cual un órgano de una persona a la que llamaremos donante, se le extrae, una persona que generalmente ha fallecido. O sea, en Colombia más del 90% de los donantes son fallecidos ya, y se trasplanta, o sea, se implanta, se coloca ese órgano en otra persona a la que llamaremos receptora. Eso es un trasplante científicamente probado desde hace muchos años ya, desde los años 60, y que se realiza rutinariamente en la gran mayoría de países del mundo. Tenemos órganos y tejidos, ¿cierto? ¿Es posible ser donante de órganos y a su vez también de tejidos? Sí, es posible y es muy necesario, porque fíjate que no solo las personas en lista de espera por un órgano están sufriendo, hay muchas personas que no pueden ver y la vida de esas personas cambiaría si pudiesen ver. Y fíjate cómo un tejido tan pequeño como una córnea, que parece como un lente de contacto, puede devolverle la vista a esas personas y cambiar radicalmente su vida. En Colombia hemos tenido listas de espera de córnea de más de 2.000 personas, imagínate, y los tejidos tienen una adición, y es que se pueden extraer aún en la morgue. Unas pocas horas después de la parada del corazón, estando el cadáver en la morgue, aún allí se puede extraer la córnea. Entonces, un donante también puede ser de órganos y terminada la extracción de los órganos en un quirófano, puede continuar la extracción de los tejidos en ese mismo quirófano, siempre y cuando pues exista la donación, o sea, digamos, la anuencia
por parte de la familia para la donación tanto de los órganos como de los tejidos. Para el caso, ¿cuáles son los órganos? Listo, los órganos que se pueden trasplantar son muchos: corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestino. El que más frecuentemente trasplantamos es el riñón, porque las enfermedades renales terminales son las más prevalentes, en razón a que se originan por la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades muy prevalentes. Y los tejidos que se pueden donar y trasplantar son la córnea, los globos oculares, la piel. Fíjate cómo los tendones, para los futbolistas, por ejemplo, los tendones, los huesos son fundamentales. La gente muchas veces desconoce que un implante dental usa hueso liofilizado de donantes fallecidos. Entonces tienen 1000 aplicaciones en cirugía ortopédica, neurocirugía, etcétera. Allí también podemos contar las válvulas cardíacas. Entonces mira cómo un donante lo llamamos multiorgánico, puede donar varios órganos al tiempo, es decir, que entre órganos y tejidos una sola persona puede beneficiar hasta 55 personas. Imagínate el beneficio que puede hacer alguien que decida ser donante. Usted me dice que donante puede ser alrededor de un poco más del 90% que ya han fallecido, es decir, que hay donantes que no han fallecido, pero eligen ser donantes de algún órgano. A ver, precisemos ahí. Lo que decíamos es que más del 90% de los órganos que se trasplantan en Colombia provienen de donantes fallecidos. O sea, todos podemos ser donantes, sin importar edad, religión, raza o condición social. Como decimos nosotros, todos podemos ser superhéroes. Pero hay donantes vivo, hay fallecido, y el fallecido puede ser por muerte cerebral o por parada del corazón. Entonces fíjate que hay 3 tipos de donantes. En Colombia predominan los donantes fallecidos como donantes de órganos, porque en realidad, pues como comprenderemos, no es tan fácil tener un donante vivo. O sea, no todo el mundo tiene un hermano, un familiar, un cónyuge, un ser querido que diga: sí, yo te dono mi riñón para que tú no estés en diálisis, sigas viviendo. O sea, eso no es tan fácil. Entonces los donantes vivos, pese a que sí se han incrementado en Colombia, pues porque se ha trabajado mucho en ello, en respetar el derecho que tiene la persona de ser donante vivo si quiere beneficiar su ser querido, pero pese a esto, la gran mayoría provienen de donantes que ya han fallecido. ¿En qué caso el donante vivo puede y qué tipo de órgano es posible donar? Muy importante esa pregunta. El donante vivo, la gran mayoría son donantes de riñón, porque todos tenemos 2 riñones y podemos vivir perfectamente con uno solo. Entonces yo sí le puedo cambiar la vida a muchas personas donándole un riñón y yo sigo viviendo con uno. Pero también tenemos donantes vivos de hígado, en el mundo de pulmón y también de intestino. Lo que pasa es que en Colombia, digamos, el más frecuentemente riñón, y sí hay donantes vivos de hígado en un número considerable. ¿Y quiénes son? Mira qué bonito, hay bebés que nacen con un problema congénito y se les daña el hígado, y esos bebés no pueden continuar viviendo, necesitan un trasplante. Pero imagínate el tamaño del hígado de ese bebé para encontrarle un donante, otro bebé que sea donante, muy difícil. Entonces lo que se hace es que generalmente el papá o la mamá donan una partecita de su hígado pequeña, esa parte se extrae y se coloca en el bebé, y ambos pueden seguir viviendo sin problema. El hígado es un órgano maravilloso, es nuestra fábrica excelente y se regenera. Entonces, por eso una persona que está sana, porque los donantes vivos son sanos, se le puede quitar ese pedacito de hígado que está de tamaño adecuado para el bebé, generalmente padres a sus hijos. De un lado el donante, pero de otro lado el receptor. ¿Quién es el receptor en este caso y bueno, cuáles son los casos más frecuentes en ese tema? Bueno, en Colombia hay más de 3000 receptores en lista de espera, esperando que aparezca ese órgano que les cambiaría la vida. Entonces pensemos que eso no es tan raro, o sea que sí los hay. ¿Quiénes son? Entonces la gran mayoría, por ahí unos 2800, son receptores de riñón, porque como mencionábamos, pues las enfermedades renales son las más comunes. Entonces la hipertensión, la diabetes son mucho más frecuentes que, por ejemplo, una hepatitis viral o el alcoholismo, que son las que dañan el hígado.
son más comunes las del riñón. La gran mayoría son receptores de riñón, pero en Colombia también tenemos receptores de hígado, receptores de corazón, receptores de pulmón, receptores de intestino en mucho menor grado, receptores de páncreas también, que no son tan frecuentes, pero que también se beneficiarían de estos órganos. Y que hoy depende muchas veces también su vida y digamos también su calidad de vida por eso mismo, porque no encuentran un donante y que pueda tener al tiempo también digamos este trasplante. Totalmente. Los trasplantes son el único acto médico que depende de la comunidad para poder ser llevado a cabo. Fíjate esto, o sea, yo puedo atender a una persona en cualquier otro ramo, cualquier otra disciplina, por ejemplo la ortopedia, si te fracturas yo te atiendo y te atiendo la fractura, te la organizo, la soluciono, no necesito la comunidad para hacerlo. Los trasplantes son el único acto médico que sin la comunidad no se pueden llevar a cabo, porque sin donante no hay trasplante, porque no tendríamos órganos para colocarle a esos receptores. Y digamos que hoy en el conocimiento de la gente, del común, pues todavía tenemos muchas inquietudes y tenemos desconfianza de eso. Muchísima desconfianza, hay múltiples mitos, creencias populares, digamos que las películas, la fantasía no nos han ayudado tampoco, porque entonces vienen las películas, entonces no, que está traficando con órganos, que los va a vender, entonces la gente lo cree, la gente cree que eso realmente es posible. Entonces esos mitos han dado al traste con la donación de órganos en Colombia. Fíjate cómo en el año 2014 hubo un programa de televisión que presentó 3 series de programas de trasplante, pero fue enfocado de una manera amarillista, presentando receptores extranjeros. En ese momento la tasa de donación de Colombia cayó desde 12 donantes por millón de habitantes a 8 a 7 en ese momento y no se ha podido recuperar. Y la gente decía en las redes sociales, ah no, yo no dono, ¿para qué? Para que se lo vendan a un extranjero, y realmente eso no fue así, o sea, eso no fue cierto. En Colombia se pierden muchísimos órganos porque no hay los receptores para esos órganos. Por ejemplo, no tenemos demasiados receptores de pulmón. Por ejemplo, Estados Unidos, los centros de trasplante de Miami tienen listas larguísimas de receptores de pulmón. Esos pulmones en Colombia van para la basura, porque no hay los receptores. Entonces, si no hay un receptor colombiano para ese órgano, pensaría uno, pero ¿por qué no se lo podríamos colocar a un extranjero? Es que tampoco, no es un ser humano, o sea, solo porque no es nacional, no es un ser humano, entonces no merece que nosotros pudiésemos beneficiar su vida. Claro, teniendo presente siempre y cuando que primero están los nacionales y primero los colombianos. Pero fíjate cómo el mito llega a un extremo en que la gente dice, no, entonces no dono para nadie porque los van a vender. En fin, nos falta mucha educación, mucha intervención, y por eso quiero agradecer esta invitación y esta oportunidad de compartir con la comunidad estos conceptos y esta charla que me parece fundamental para que la gente entienda las bondades del trasplante y para que empiece a desconfiar, pero de los mitos, no de la realidad. Con la doctora Juliana Buitrago hablamos de la donación de órganos y trasplantes. Ya regresamos después de estos importantes mensajes. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su cereal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente.
Continuamos en Protagonistas con la doctora Juliana Huitrago. Nos está acercando usted mucho a lo que tiene que ver con conocer más ampliamente todo lo que tiene que ver con la donación y con los trasplantes. Me quedó una duda con respecto a este último punto que tratamos, y es si hay un mito sobre el tema de los trasplantes y la donación, pues que digamos se está haciendo desde el gobierno nacional o desde las entidades que tienen, digamos, que tienen a su haber más bien el control de este tipo de situaciones. ¿Cómo se ve esto en el escenario de lo legal? Bueno, todo lo que compete a la donación y trasplante de órganos está vigilado, auditado, supervisado por la Red de Donación y Trasplante en Colombia, que depende directamente del Instituto Nacional de Salud. Entonces, el Instituto Nacional de Salud regula también la normatividad. Ha hecho muchísimos esfuerzos en los últimos años por tratar de incrementar la tasa de donación, por tratar de educar a las personas, y también hay una norma que obliga a que los grupos de trasplante realicen educación a la comunidad, sea la comunidad en salud, de los hospitales, sea la comunidad en general, etcétera. Entonces hay varias campañas que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Salud. Una de las últimas es Déjalo Conversado. Y esta campaña hace alusión a que es muy importante que si uno en vida dice, bueno, yo sí donaría mis órganos porque si ya me morí, me van a enterrar, pues que eso le sirva a alguien. Si uno toma esa decisión, muy importante que se lo cuente a los seres queridos, porque el problema es que si no les decimos, cuando fallezcamos, a pesar de que existe la ley de presunción legal de la donación, es decir, que en Colombia todos nos presumimos donantes, a menos que nos opongamos en vida, a pesar de la ley, si la familia en un momento dado se opone a la donación, pues va a ser muy difícil que realicemos la extracción de órganos en un momento de tanto dolor, que nos pongamos pues en esa discusión y confrontación con los familiares. Y para la familia los estudios han mostrado lo difícil que es tomar una decisión que no conocían previamente en un momento de tanto dolor. Entonces, como nunca habían hablado de eso en la casa, dicen, no, nosotros no sabemos él qué hubiera querido, si hubiera querido ser donante o de pronto no sabemos. Ese desconocimiento impacta la negativa a la donación por parte de las familias, lo impacta favoreciendo esa negativa, o sea, disminuyendo la posibilidad de donación. Entonces, eso viene afectando a todas las personas que hablábamos, están en una lista de espera. Usted me habló del grupo de trasplantes. ¿Quiénes son y qué hacen? Bueno, un grupo de trasplantes es una cantidad de personas. La gente en general tiene la creencia de que hay un cirujano de trasplante, entonces ya hay trasplantes. No, eso se requiere un equipo de trabajo coordinado que incluye, por supuesto que sí, los cirujanos de trasplantes, pero está el anestesiólogo de trasplantes, están los médicos clínicos de cada área. Por ejemplo, para el riñón, los nefrólogos, para el hígado, el hepatólogo, para el páncreas, el endocrinólogo, para el intestino, gastroenterólogos, y también está personal de suma importancia, como son las enfermeras, como son las nutricionistas, pero hay trabajadoras sociales, psicología, psiquiatría, o sea, toda la parte, el componente de salud mental que es fundamental en este tema, y detrás de ese equipo primario asistencial está un gran equipo también logístico. Entonces hay personas desde la parte administrativa que están apoyando todas estas acciones, y hay otro equipo médico que está, digamos, atrás de todo este proceso, pero que también es muy importante, como los patólogos, el laboratorio clínico, el banco de sangre, los diferentes servicios de una IPS trasplantadora. Entonces fíjate que el grupo puede ser muchísima gente participando. En Colombia está ya definido, normatizado, que todos podemos ser donantes. ¿Cómo se denomina esto en la legislación? Listo, esta es la ley 1805 del año 2016, ley del senador Rodrigo Lara, que vino a reafirmar unas leyes anteriores. En realidad en Colombia ya existía lo que llamamos la presunción legal de donación. ¿Qué significa? Significa que el Estado colombiano legisló que todos los colombianos somos donantes, a menos que en vida
nos pronunciemos en contra de la donación. ¿Y cómo nos pronunciamos? Tendríamos que ir a una notaría con notario, firma autenticada, registrar un documento donde decimos que nos oponemos a la donación. Por supuesto, eso lo puede uno cambiar en el transcurso del resto de su vida en cualquier momento si cambia de opinión, pero solo lo puede cambiar la persona pues que está construyendo el documento. En Colombia iban más o menos unas 883 personas inscritas en esa lista de negación en contra de la donación, el resto no. Entonces, si no nos manifestamos, se presume que somos donantes y que estamos de acuerdo con la donación. Ayúdenos a entender cómo es el proceso para llegar a la donación específicamente. Se ha definido por parte, digamos, del donante que voluntariamente quiere ser donante, porque también hay la posibilidad de inscribirse a través de un formato, creo que es el Instituto Nacional de Salud, y usted allí deja registrado su decisión de ser donante. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Correcto. Entonces, ese es el carnet de donante que lo acredita como donante de órganos y tejidos. La única institución en Colombia autorizada para carnetizarte como donante es el Instituto Nacional de Salud. Es un trámite personal que se hace en la página del instituto www.ins.gov.co. Ahí entra uno y ahí va encontrando los títulos a los que les debe dar clic, que te llevan a una encuesta muy corta. La encuesta te pide solo ser mayor de edad, porque no se pueden carnetizar menores de edad, porque un menor de edad no está en condiciones de tomar esa decisión. Pero si yo sí ya decidí que quiero ser donante y soy mayor de edad, me puedo carnetizar. Cuando contesto la encuesta, yo le doy clic, inmediatamente me devuelve el carnet personal con código de barras que me acredita como donante. Pero esta es una manifestación de la voluntad, mas no es un requisito o condición sine qua non para ser donante. Si yo fallezco y nunca me carneticé, pero tampoco me manifesté en contra, puedo ser donante. Ahora, si yo fallezco y tengo conmigo el carnet, y yo sí me había carnetizado, y está la ley en Colombia además, imagínate, doble razón, y mi familia entra en oposición franca, que no y que no y que no, la mayoría de los grupos de trasplante en Colombia suspenden la extracción de los órganos, pues porque no es un momento de confrontación familiar. Entonces, que quede muy claro que el carnet es una manifestación de voluntad, pero no es un requisito o una condición sine qua non para ser donante, no es un impedimento que no lo tengas. Entonces, todos podemos ser donantes. Entonces, una vez fallezcamos, si somos vivos o fallecidos, el fallecido, una vez se diagnostique la muerte, se haya confirmado, y esa confirmación es por criterios médicos que se encuentran también en una norma, y esos criterios se verifican doblemente. Entonces, fíjate que hay mucha certeza de que hay muerte, no es como de pronto pensábamos, no, mucha certeza. Una vez se diagnostica la muerte, las personas que están tratando a ese paciente, que no somos nosotros, nada que ver, llaman al CRUE y dan la alerta, eso se llama una alerta, para decir que tienen un potencial donante de órganos y tejidos porque entró en muerte. Entonces, a nosotros ahí sí ya nos avisan, hay una persona que falleció y podría ser donante, está en tal institución de cualquier parte del país. Entonces nosotros, a través de los coordinadores operativos de trasplante, que son médicos en Colombia, entramos a evaluar ese potencial donante. ¿Qué se mira primero? Que no tenga contraindicaciones a la donación, que sí pueda ser donante. Entonces, por ejemplo, una persona con una infección activa o un cáncer activo no puede ser donante porque nos contagiaría a los receptores. Alguien que tiene un COVID no puede ser donante. Entonces, mira cómo el COVID ha impactado esa donación. Muchos han salido positivos para COVID, entonces ya no pueden ser donantes. Lo primero que se hace es evaluar el donante, que no haya infección o malignidad que contraindiquen la donación. Si no lo hay, entramos a evaluar el funcionamiento de sus órganos para ver qué órganos sirven de ese donante, cómo están los riñones, cómo está el hígado, el corazón, los pulmones, y si están funcionando bien, porque estos pacientes generalmente ya tienen exámenes previos, porque han estado tan mal, pues de hecho murieron, que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo y les han hecho exámenes porque estaban tratando era de salvar la vida, pero pese a todo eso no se pudo, entonces fallecieron,
Entonces entramos a mirar el funcionamiento de los órganos. Cuando ya detectamos que sí sirven los órganos, sí sirve el donante, no hay problemas, viene la entrevista familiar. Entonces el coordinador se entrevista con la familia. Ya para ese entonces la familia debe haber entendido que el paciente está muerto. No nos compete a nosotros informar que murió, porque nosotros no lo estábamos tratando. Es el grupo tratante quien le informa que a pesar de todos los esfuerzos, falleció. Una vez la familia ha entendido que el paciente murió, es cuando nosotros realizamos la entrevista familiar para decirles que pues sentimos mucho que haya muerto, pero que él podría salvar otras personas que aún están vivas y que procederíamos a hacer la extracción de los órganos. Si la familia no se opone, entonces lo que sigue es llevar la persona a un quirófano y se hace la extracción de los órganos. Y esos órganos se les hace un tratamiento especial, deben estar en una preservación que se llama hipotérmica con hielo para que se conserven unas horas antes de implantarlas en un receptor. Es decir, en algún lugar del país hay receptores esperando esos órganos. Sí, en casi todo el país. O sea, en las ciudades donde hay IPS trasplantadoras, que son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Neiva, 6. Recuérdeme, hasta 55 personas es posible por cada donante que puedan recibir esos órganos. Y tejidos. Y tejidos. Y tejidos. Órganos serían más o menos unos 8, ¿cierto? Quería corazón, pulmón, páncreas, riñones, hígado, intestino. Pero tejidos, los tejidos sí pueden favorecer muchas más personas, porque un hueso, por ejemplo, se hace un proceso de liofilización, existe banco, pero de tejidos, de órganos no. Los órganos, una vez se extraen, hay que implantarlos en el receptor en el término de la distancia, si no se pierden. O sea, los órganos no duran, son unas horas, es una carrera contra el tiempo, pero los tejidos se procesan y esos sí van a un banco de tejidos. Entonces el hueso, por ejemplo, se hace un proceso de liofilización y un huesito puede surtir varios frasquitos de hueso liofilizado que serán usados, por ejemplo, en odontología. Entonces fíjate cómo los tejidos favorecen muchas más personas. Los órganos, claro, tienen más receptores limitados, pero entre órganos y tejidos hasta 55 personas. Imagino la satisfacción y por supuesto también el llamado que podamos hacer hoy a todas las personas, a los ciudadanos, a las familias que crean en esto, que hagan de una vez esa manifestación y que cuando llegue el momento pues no se vayan a oponer. Hagamos esa invitación ahora que podemos mirar a nuestros televidentes. Sin duda, entendamos cómo de un momento tan doloroso puede salir algo bonito, algo bueno que beneficie a otras personas. Entonces, el llamado a todo el mundo es que nos pongamos la mano en el corazón, que entendamos que nosotros no estamos exentos de estar en un momento dado en una lista de espera. Nosotros no estamos libres de enfermar y ser nosotros quienes necesitemos un órgano. Entendamos que si nuestro ser querido ya murió, esos órganos pueden darle vida a otras personas. No solo impactamos a esas personas, sus familias están sufriendo, su entorno social y su entorno laboral, porque muchos de los trasplantados no solo recuperan su vida familiar, social y laboral, sino que además hacen deporte y recuperan todo. Bueno, Juliana Huitrago, doctora Juliana, muchísimas gracias por su compañía, por estas explicaciones y esperamos pues en adelante, ojalá poder contar nuevamente con un espacio para seguir hablando de ese tema. Carlos, a ustedes muchas gracias por este espacio y recuerden, sin donante no hay trasplante, hay que ser generosos con los demás. La donación también es una acción de vida. Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos y la próxima semana con un nuevo invitado.